Yo, a mí. Buenos días a todas. Damos un minutito más para que se acaben de ingresar sus compañeras. Bueno, voy aceptando a todas. Samantha y Lady. Samantha. Profe, ¡Ey! ¿Qué pasó, Socorro? Socorro. ¡Ey! Voy a tener apagada mi cámara porque no tengo mucho internet, está fallando y prácticamente estoy con mis datos. ¿Para qué va? Entonces déjeme reprobarla de una vez, Socorro. Profe, Ah, no es eso no cierto. se puede. Bueno, sí. Nada, no se preocupe. Está bien. Gracias por avisarme. Entonces, para ponerlo acá, que va a tener apagadita su cámara. Sí, ¿De profe, acuerdo, gracias. Socorro? Sí, de nada. Muy bien, chicas. Las demás, pues que no tenemos fallas de internet y todo lo demás. Recuerden prender sus cámaras. Les comparto la presentación. No recuerdo a quién le toca exponer. Déjenme ver, acá está. Que es a Yesenia y a Yasmín. Yesenia ya está. Y Yasmín también ya la había visto. Acá está Yasmín. Muy bien, chicas. Entonces, comparto bien la presentación para que inicien sus compañeras a exponer. Listo. Listo, chicas. Sí, buenos días, compañeras. Nosotros les vamos a exponer la formación y actuación del personal de enfermería, por mi compañera Yasmín y Yesenia. Muy bien. Es- No sé si está hablando y no tiene prendida su micrófono, Yesenia. sí, perdón. No te preocupes. Vamos a ver lo que es demostrar amabilidad y simpatía hacia el paciente. No sé si alguien de mis compañeras me pueda decir qué es amabilidad. Algo como ser atento, ¿no? Algo como ser atento, Jaime. Ok. ¿Quién más nos puede contestar qué es amabilidad? Servicial. Servicial. ¿Qué más? Bueno, dice que sea amabilidad es ser afectuoso con los demás, englobando muchos aspectos como atención, el respeto y la consideración. Bueno, y también no sé alguien si me pueda decir qué es simpatía. ¿Quién nos puede decir qué es simpatía? Estar siempre sonriente o, sí, sonriente con la expresión facial buena. Ok, estar sonriente y con la expresión buena. ¿Qué otra cosa, chicas? ¿Quién le Tener puede una decir? actitud de comportamiento agradable hacia la otra persona. Ok. Mostrar empatía. Tratar a las personas con amabilidad, sonrisa, contentos. Ok, Con buena muy bien. actitud. Buena actitud. Muy bien. Continuamos, Jess. Ok, bueno, entonces decíamos que simpatía es el modo de ser y el carácter de una persona que hace atractivo y agradable. El punto número 6.1 es demostrar amabilidad y simpatía hacia el paciente. Tenemos que insistir en la utilización de una sonrisa, sobre todo en la bienvenida de la persona y posteriormente al despedirnos.
Dice que presentar un aspecto físico agradable y muy importante en la interacción del paciente, pues es la primera impresión que se va a llevar fundamentalmente a través de nuestros aspectos. La empatía debe de ser hacia el paciente lo posible más el respeto y la dignidad con la relación. Es importante porque a través de esto el paciente pues, va a sentir como que la confianza de decirnos lo que siente, todo lo que procede. Entonces, lo primero pues sería nuestra presentación, saludarlo, demostrarnos tranquilamente, mostrarse cordial y sonreír. Practicar igual el escucharlo, mostrar el sentido de responsabilidad, estar atentos a las inquietudes del paciente y atender su personalidad. También hablar lo necesario y explicarse de un modo intangible. Es una forma de llamar igual al paciente, llamarlo por el nombre, valorar el diálogo que quiere y lo que quiere saber. En esto podríamos aplicar lo que son las 3C, que sería la comunicación, la comprensión y la confianza, mediante la relación que se debe de basar con la inteligencia, la actualidad y el respeto hacia la persona. Esto sería que nosotros demostremos nuestra amabilidad y la simpatía hacia el paciente. Ok. ¿Y por qué es importante tener amabilidad y simpatía, chicas, en la relación enfermera-paciente? Es una forma de hacer sentir bien al paciente, ¿no? Ayudarle a que su estancia sea un poco más grata en el hospital. Así es. Muy bien, Jamie, efectivamente. Hacer más grata la estancia, bueno, no solamente en el hospital, sino bueno, en la clínica o donde estemos trabajando, es importante precisamente con la relación enfermera-paciente. Entonces, por eso es importante todo lo que nos acaba de mencionar ahorita, y es con la amabilidad, simpatía y la empatía, que creo que Lupita nos las mencionó ahí hace ratito. Es importante que como enfermeras, como personal de salud en general, pero sobre todo las enfermeras que estamos viendo aquí, tengan esos aspectos precisamente agradables, como nos menciona ahorita su compañera Jess, ser agradable con el paciente para que la relación enfermera-paciente sea lo más estable, cordial, amable, simpático y empático, sobre todo durante su estancia. ¿Saben? Entonces, para eso nos sirven esto que nos está explicando su compañera. Muy bien, continuamos. El siguiente punto es demostrar interés y eficacia en el paciente. No solo hay que ser eficaz y demostrar interés, también es importante que el paciente lo perciba y habitualmente va a ser a través de pequeños detalles. También hay que cuidar el entorno en el que se desarrolla nuestra actividad, no acumulando suciedad y manteniendo un mínimo orden. Muchas veces esos pequeños detalles materiales como fotografías, plantas, flores, etcétera, pueden suponer cambiar un entorno. Entonces, si nosotros mantenemos un entorno limpio, saludable, el paciente se va a sentir bien, no va a sentir como angustia o que realmente está muy enfermo o porque está en un hospital. También es importante que nosotras como enfermeras nos sentamos seguras de sí mismas porque pues eso lo va a percibir el paciente y entonces nosotros le vamos a brindar esa confianza como nosotras como enfermeras. Así es. Muy bien. Entonces, no sé si se acuerdan que vimos las clases pasadas los errores de la comunicación entre enfermería y paciente, el error del entorno del medio ambiente. Ya nos acaba de explicar ahorita Yasmín con un ejemplo, el tener nosotros nuestro entorno, nuestro lugar de trabajo, pues estable, bonito, limpio, presentable. Entonces, eso es un error de comunicación. Si yo tengo un desastre, un despapalle, un desorden en donde yo estoy teniendo mi consulta, a lo mejor están dando asesoría de métodos de planificación familiar y no encuentran ni el preservativo, ni el dispositivo, ni nada para poder explicar al paciente porque tienen un despapalle, pues eso es parte de los errores de comunicación.
Porque si ustedes le están explicando al paciente sobre métodos de planificación y no encuentran el método de planificación que le van a explicar al paciente, pues se pierde ahí la comunicación, se rompe precisamente lo que están ustedes buscando entre todo su desorden, el método de planificación a explicar. Entonces, vean cómo vamos relacionando los errores de comunicación que vimos en las clases pasadas con lo que nos acaba de decir en este punto número 2 precisamente, ¿sale? ¿Y alguien me puede decir qué es eficaz y eficiente? ¿Qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? Tener en el momento y en el orden las cosas que requiere el paciente. Ok, tener en orden las Tener cosas que... todo a la mano, todo lo que necesita el doctor, tanto el doctor al que estás asistiendo como al paciente, si eres tú sola. Ok, Lupita. Sí, eso es como el ejemplo de la eficacia y la eficiencia. ¿Quién más me puede decir? ¿Qué sería La eficacia? eficiencia, pues tratar de hacer bien las cosas, ¿no? De realizarlas lo mejor que se puede. Ok, Jamie, muy bien. ¿Quién más me puede decir? Completando lo La que nos acaba de decir. eficacia Ajá, consiste en alcanzar las metas establecidas y la eficiencia se relaciona con lograr las metas. así es, efectivamente. La eficacia es alcanzar algunas metas establecidas, algo que nosotros ya nos pusimos como meta, mientras que la eficacia se refiere a ya lograr nuestras metas, es decir, cómo lo estamos haciendo y lo que vamos a llegar a hacer, ¿sale? Y cómo lo voy a hacer para poder llegar a esa meta a alcanzar, ¿sale? En el área de la salud, sobre todo en la enfermería, pues que es, por ejemplo, hoy en el área, en vacunación. La meta es alcanzar a vacunar a todos los adultos mayores con influenza, ¿sale? ¿Cómo lo voy a lograr? Pues no sé, pero lo tengo que lograr. Tengo que hacer estrategias para lograr mi meta. Y una vez que ya lo logré, entonces fui muy eficaz, fui muy eficiente realizar precisamente la vacunación con adultos. Entonces es algo importante que nosotros vamos a tener precisamente en este punto número 1. ¿Vale? Que son parte también de la comunicación. Si yo no tengo buena comunicación y no soy eficaz y eficiente, entonces este primer punto se va a quebrar. Entonces, no vamos a lograr la interacción entre la enfermera y el paciente. Muy bien. Y fíjense, ahí nos decía pequeños detalles. O sea, no necesitamos hacer gran circo, maroma, teatro para poder tener una buena relación enfermera-paciente y tener precisamente una eficacia y una eficiencia con ellos. Muy bien, chicas. Seguimos, Jess y Jazz. Dice, escuchar al paciente. Dice que una de las recomendaciones fundamentales para mejorar nuestras habilidades de la comunicación es de cara a la atención a pacientes. También es importante demostrar que estamos escuchando tanto con la actitud como mediante la utilización de la mirada, el empleo de palabras cortas y sonidos. Dice que para una buena atención debemos de mirar a la persona, pensar lo que está contando, esperar que nos llegue el turno para hablar, expresar lo que quiere decir. Por ejemplo, si nosotros, el paciente nos está diciendo algo y nosotros estamos a lo mejor en el celular o estamos en otras cosas, el paciente pues ya no va como que a tener ese interés de seguirnos contando lo que siente. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos demostrando la atención que él requiere. Nada más. Ok, nada más está ahí. Muy bien, entonces es bien importante esa pauta del escuchar al paciente. ¿Sale? Ya nos mencionó, nos puso un gran ejemplo. Si no le ponemos atención, pues el paciente, uno, ya no va a confiar en nosotros y dos, ya ni nos va a decir, uno nos va a acabar de contar los síntomas que tiene. ¿Sale? Entonces esta parte otra vez, digo, que ya lo habíamos visto sobre la relación enfermera-paciente. Es muy importante el escuchar a nuestros pacientitos. Muy bien, continuamos. El siguiente punto es facilitar la información hacia el paciente. Para esto hay normas y orientaciones que nos ayudarán a que esta tarea resulte más efectiva y así el paciente nos pueda comprender mejor. La siguiente, por favor. Ahí está. Estas son las siguientes normas. El primer punto sería: cuanto menor sea la cantidad de información que facilitemos al paciente,
mayor será la facilidad para recordarla posteriormente. Nos quiere decir que si nosotros, por ejemplo, nos estamos dirigiendo al paciente nos damos muchas vueltas, o sea, como que estamos hablando mucho o no damos los puntos importantes, entonces el paciente no podrá comprender lo que nosotros queremos transmitir. El siguiente punto, es deseable facilitar un solo mensaje cada vez y evitar que la información relativa a varios mensajes se entremezcle. La utilización de frases cortas facilita el recuerdo. Nos quiere decir que tenemos que explicarle al paciente como punto por punto y explicarle de qué forma consiste para que nuestros mensajes no se entremezclen y no nos pueda entender el paciente. También nos dice que utilicemos frases cortas, ya que así el paciente va a recordar mejor lo que nosotros le decimos. El tercer punto sería repetir los puntos que tengamos especial interés en que se recuerden mejor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dando el diagnóstico o el tratamiento hacia nuestros pacientes, debemos de decirle los puntos más importantes. Por ejemplo, en qué consiste su enfermedad, cuáles van a ser sus síntomas o su tratamiento. Solo los puntos más importantes para que así lo recuerde mejor el paciente. El siguiente punto sería dar facilidades a la persona que recibe la información. Para esto, nosotros vamos a preguntar si hay posibles dudas y si es así, pues aclararlas hacia el paciente. Comprobar la comprensión de la información facilitada mediante la formulación de una pregunta a modo de feedback. Como habíamos visto en clases anteriores, el feedback es como una retroalimentación de lo que nosotros le decimos al paciente. Entonces, vamos a retroalimentar los puntos más importantes para que así el paciente lo comprenda mejor y retenga la información que nosotros le queremos facilitar. Así es. Muy importante esa parte del feedback. Digo, ya lo habíamos visto en el modelo de comunicación. Recuerden que vamos a poner el ejemplo aquí en la imagen que tiene, está la enfermera con el paciente. Recuerden que está el emisor y el receptor. Vamos a tener un canal precisamente, el medio ambiente, que es todo lo que nos está rodeando, el canal que va a ser la forma oral para expresar precisamente las cosas que le está explicando la enfermera hacia lo que es el paciente le llega el mensaje precisamente por el canal que nosotros hayamos utilizado, en este caso pues fue un canal por vía oral, ella retroalimenta precisamente, o más bien decodifica, porque lo que es decodificar el código que la enfermera le pasó, si la enfermera, como acá nos está diciendo, facilitar posteriormente las cosas o lo que yo le estoy explicando al paciente, facilitarlo precisamente con un lenguaje lo más fluido que se pueda, con mensajes cortos, porque a veces si le bombardeamos de cosas al paciente no me va a entender ni una ni otra. Y dos, habíamos dicho que el lenguaje técnico que nosotros utilizamos como personal de salud, pues no es correcto para una persona que no comprende esos términos. Entonces, hablarle en términos que yo comprenda para que pueda decodificar el código que yo le pasé y me pueda retroalimentar y darme una respuesta, volverse del receptor a emisor para un receptor del mensaje que yo le dije. Y hacemos precisamente ese feedback o retroalimentación positiva hacia lo que me está diciendo, ¿sale? Las frases cortas que nos está mencionando ahorita aquí, Yasmín, el hablar pues no tan rápido como habíamos visto en los tipos de lenguaje, el ser asertivo precisamente, el dar puntos específicos, el que me retroalimente con lo que yo le estoy diciendo al paciente y que me lo vuelva a regresar de otra forma, pero que yo sepa que sí me entendió. Esos son puntos importantes para la comunicación efectiva de nuestra comunicación diaria con nuestros pacientes, ¿vale? ¿Por qué es importante tener una comunicación efectiva?
chicas. Todas menos las que están exponiendo. Porque es importante tener una comunicación efectiva. Con todo lo que ya hemos visto, porque es una comunicación efectiva. ¿Quién me puede decir? Se podría decir que es importante porque, por ejemplo, si nosotros no realizamos bien la comunicación, pues el mensaje que nosotros queremos dar no va a llegar a la persona. Así es, Sam, efectivamente. Si nosotros no damos el mensaje correctamente, no va a llegar correctamente, aunque tengamos el uso del medio o de nuestro código bien y todo lo de la comunicación esté pues, en lo mejor del equilibrio, no le puede llegar en ocasiones a mi paciente de la forma adecuada y se puede perder lo que yo le estoy diciendo. ¿Sabe? Entonces, por eso debe ser una comunicación efectiva en la comunicación entre el personal de salud, entre la enfermera y el paciente. ¿Sale? Muy bien. Continuamos ya, si es. Tratar adecuadamente a pacientes inseguros. Dice que para comenzar, debemos de partir de la verbalización de dudas del cliente, como el comportamiento a realizar en ellos debe estar orientado a darles atención que requiere, así como la información que puede necesitar. Una vez repartido el mensaje, nuestro objetivo se centrará en obtener así por parte del cliente un objeto y asegurarnos que ha producido la comprensión adecuadamente. Por ejemplo, con pacientes inseguros debemos de evitar utilizar frases como, por ejemplo, me ha entendido, a ver si me entiende o me he expresado bien. Lo que debemos de hacer es utilizar está más claro ahora, me he expresado mejor, y así finalizando debemos de decir, ¿desea alguna otra cosa? ¿Puedo ayudarle en otra cosa? Debemos de utilizar palabras y no frases que él no comprenda. Así es, efectivamente. ¿Cómo? Vamos a ver. Déjeme ver mi lista de quién no ha participado. Rebeca Robles, tengo pocas participaciones de usted. ¿Cómo haría usted, Rebeca Robles, para verificar que un paciente haya entendido su información? Rebe Robles, ¿cómo haría usted para verificar que su paciente entendió la información que usted le dijo? Tal vez preguntándole si me entendió, no sé, igual con tus expresiones, ¿no? Que haga el paciente. Luego se ve cuando entienden y cuando no. Ok, muy bien, con las expresiones. Nos había comentado ahorita Jess que una frase importante de me entendió, sí se puede utilizar, o sea, no hay tanto problema. El detalle es que el de me entendió es casi como decirle al paciente, digo, va a sonar chusco, a lo mejor grosero, pero así como de, a ver, señor, ¿sí me entendió o no me entendió? Así como hacerle, a ver, está mal usted y yo estoy bien. Entonces, casi no utilizamos el me entendió o el me entendiste, pues no. Mejor corroborar con, bueno, una pusufacie del paciente, pues nos va a decir si realmente me entendió o no entendió, porque si lo vemos con cara de what, como cuando les explico las afecciones médicas, pues y veo sus caras de what, pues entonces voy a decir, pues no me entendieron, ¿verdad? Entonces, pues hay que buscar la Sería forma nada de más hacerlo. como decirle si tiene alguna duda. Ándale, tiene alguna duda y ya el que el señor o el paciente me diga si la tiene o no. Esa sería una. La segunda es que yo le vuelva a hacer, le regrese la pregunta. Por ejemplo, las embarazadas cuando dan los signos de alarma, que les explicamos, sangrado por vagina, que la pancita se ponga dura, que el bebé no se mueva. ¿Cómo pueden hacer eso que ustedes, que la paciente les haya entendido? Que se los regrese. Bueno, a ver, vuélvame a explicar los signos de alarma obstétrica, señora, para ver si sí quedó comprendido lo que yo le acabo de explicar. Entonces ella me lo regresa, me va a decir, pues que no se mueva mi bebé, que se ponga dura la pancita, que me salga sangre por la vagina, que me duela la cabeza y no se me quite, ¿sale? Entonces eso es como yo puedo hacer la retroalimentación prácticamente para ver si realmente el paciente comprendió todo lo que yo ya me desgasté explicándole, ¿sale? Por eso vuelvo a repetir lo que nos dijo Jazz hace ratito en los puntos que nos mencionó. Son frases cortas, pero en esas frases cortas o en esa conversación corta que yo tenga en mi paciente,
tiene que ser lo más diluido el mensaje que yo le quiero dar y que sea comprendido, que yo sepa que me lo va a comprender. Vuelvo a repetir, si yo hablo con tecnicismo, si yo le digo que se ponga con contracción el útero, movimientos no fetales, o sea, algo que no me entienda el paciente, pues se va a quedar con la cara de what y pues no me lo va a entender. Entonces tengo que bajarme, recuerden, y se los he dicho desde que iniciamos las clases de comunicación, me tengo que bajar al nivel del paciente para que él me pueda comprender toda esta parte y entonces yo, como aquí dice, tratar adecuadamente a los pacientes inseguros. Digo, todo paciente es inseguro. Obviamente va a haber de inseguridad e inseguridad y los pacientes van con un lenguaje pasivo, ¿sale? Los pacientes ahí son más pasivos y nosotros somos los activos o somos se supone que tendríamos que ser los asertivos y ellos más que nada son pasivos. Hay pocos pacientes que puedan llegar a ser asertivos. Entonces, con esos pacientes inseguros o pasivos en el lenguaje que estamos hablando, tenemos que hacer mayormente esa comunicación y hacer la retroalimentación. Vuelvo a decir, la retroalimentación propia para que el paciente me pueda entender lo que le estoy explicando. ¿Sale, chicas? Muy bien. Continuamos, creo que le toca a Jazz, supongo. Yes. Sí, tratar adecuadamente a pacientes habladores. La conducta que hay que realizar con este tipo de pacientes debe orientarse a facilitarles la atención o la información que requieren, sin que interfieran en nuestro plan de trabajo y sin que se ofendan. Pues aunque no esté en nuestro ánimo, ellos pueden sentirse ofendidos por no hablar todo lo que quisiera. Tenemos que tener en cuenta que nuestras expresiones deben de ser más que nada como medidas, porque si nosotros mostramos expresiones de enojo o le damos a entender que el paciente, pues ellos se van a ofender y pues se van a enojar y no nos van a dejar, pues más que nada hacer nuestro trabajo. La siguiente, por favor. ¿Cómo se le llama a los pacientes habladores? ¿Cuál sería el término de un paciente hablador? Que, híjole, que habla hasta los codos. ¿Cómo se le llamaría? ¿Cuál sería un término de nosotros para decirle a un paciente hablador? ¿No? Se los escribo en el chat. Verborreico. Así se le llama a un paciente hablador. Verborreico. Es decir, que habla hasta por codos, pies y todos lados. Para callarlo está en chino. ¿Saben? Entonces son verborreicos estos tipos de pacientes. Y es difícil, créanme que es muy difícil tratar con estos pacientes. Ya no nos mencionó ahorita ya, y lo habíamos también mencionado en clases pasadas, con la expresión, ¿sale? Que es nuestro lenguaje paraverbal. Mi expresión, mi lenguaje paraverbal va a hablar mucho de mí y es lo que habíamos mencionado en la clase pasada. Es el 55% del lenguaje que yo estoy expresando hacia mi paciente. Si yo al paciente verborreico le hago o trato de hacer como cosas de que no me interesa, o ya llegó y empiezo así como de alucinarlo y que él lo vea, pues no lo vamos a tratar adecuadamente. Entonces, digo, es muy difícil tratar a este tipo de pacientes, no porque estén mal, sino porque hablan efectivamente, digo, no sé si les haya tocado en algún momento algún paciente verborreico, difícil de poder atenderlo porque no los dejan ni hablar a ustedes. Y bueno, digo, recientemente me tocó un paciente que tengo incapacitado por por un trauma contuso de abdomen, que habla, o sea, habla. Yo trato de explicarle lo que va a pasar, el tratamiento, y no me entiende. De hecho, vuelve a regresar y me vuelve a hacer la pregunta porque no me escuchó lo que le estoy diciendo. Entonces es muy difícil tratar con ellos porque son, pues, habladores, precisamente, verborreicos, que sería el término correcto en esta parte. Continuamos, no sé si le toca ya, soy Yes. Sí, bueno, para tratar a estos pacientes, aquí vamos a tratar como estos 4 puntos. Como dijo el doctor, pues es muy difícil de trabajar con él porque pues no te dejan hablar. Entonces, el primer punto sería como quitarle la palabra para tratar de centrar el tema o el motivo de su consulta.
Para ello, bastará solo con esperar a que cuando esté hablando, él produzca un hueco en su discurso, como al respirar, tragar saliva, titubear, etcétera. Y ahí en ese momento aprovecharlo para tomar nosotros la palabra. El segundo punto sería que el final de la interacción se centrará en tratar de conseguir un no por parte del paciente, lo que facilitará la despedida y finalización de la consulta. El tercer punto sería utilización de elementos no verbales, estableciendo una mayor distancia real con la persona. Los elementos no verbales podrían ser como nuestras expresiones, y así que el paciente se dé cuenta pues de que nosotros mantenemos una distancia para nosotros poder centrarnos en el tema o el motivo de su consulta. El cuarto punto sería darle al paciente solo la atención o la información que requiere, y así agilizar la situación sin que nuestro comportamiento resulte ofensivo. Pues en este punto sería más que nada como darle la información que solo requiere nuestro paciente, y no tratar de hablar mucho con el paciente, y así para que pues tengamos esa eficacia en nuestro trabajo. ¿Alguien le ha tocado algún paciente verborreico, chicas? ¿O un familiar verborreico? ¿Que nos pueda dar un ejemplo? Bueno, a mí como tal no, pero nada más es así como que le está cuestionando todo y como que él siente que sabe más que uno. Y entonces así como que esto no debe de ser así porque me dijeron que va así, ya sabes. Así es. De hecho, aquí está el punto número 4 que nos acaba de explicar Jazz. Es importante nosotros hablar con lo más directo que se pueda y no aunar más información, porque efectivamente le damos alguna palabrita, nos pregunta y como dice Jamie, hasta hace como que sabe más que nosotros y hasta nos da cátedra de lo que le estamos explicando. Entonces, es bastante importante no ahondar en más cuestiones más que por la que viene y punto, no más, no buscamos más porque le jalan, ahora sí como dicen, le jalan la media y se descose completita el paciente. Entonces, más vale que no. ¿Alguien más le ha tocado algún paciente o algún familiar verborreico que nos cuente su experiencia? Sí, a mí me tocó que, por ejemplo, tuvo una fractura de fémur y la doctora le estaba explicando el procedimiento de cómo tenía que llevar su tratamiento. Y él Ay, se nos fue esta Itzel. Híjole, Itzel. Creo que su internet ya se nos fue, nos quedamos en que de la fractura. No, creo que ya se nos desconectó Itzel. Sí. Sí, ya se nos Profe, creo desconectó. que yo soy perborreico. ¿Habla mucho? Sí, me Válgame Dios. descoso como medio. Sí, esos tipos de pacientes son muy difíciles, créanme. Digo, yo se los digo por experiencia como médico, son muy difíciles de tratar, porque les digo, efectivamente les explican algo, a lo mejor dicen una palabra y hay que tener mucho cuidado, les dicen una palabra y pues hasta les preguntan todo sobre la misma palabra, entonces es todo un show con esos pacientes. Esa es una. La segunda, pues, para despedirlos, para que se salgan del consultorio, está en chino, porque se paran y siguen hablando. Abren la puerta y siguen hablando. Casi cierran la puerta y se vuelven a regresar para seguir hablando. Entonces, aquí de hecho nos los pone su compañera. ¿Cómo finalizar precisamente la interacción? Pues hay que buscarle la forma. Yo lo único que hago, por ejemplo, en estos pacientes es que me levanto y les digo, bueno, señor, es todo, nos vemos la siguiente consulta y me encamino en la puerta, porque si no, para despedirlos, no, está como en chino precisamente, el que siguen hablando, parecen, le jalan el hilito de la media y no, hombre, se descose toda la media completa, ¿sale? Entonces, para pararlos. Entonces, muy importante en estos pacientes, pero siempre, como ahorita nos acaba de explicar Jazz, tratar adecuadamente este tipo de pacientes, identificarlos y poderlos tratar adecuadamente para que no lo noten grosero, porque pues sí lo pueden llegar a notar.
grosero, por ejemplo, en mi caso, que yo me levanto y pues así como que los voy encaminando para salir, pero lo hago con amabilidad, les sigo así como la plática, ya, sí, muy bien, señor, vaya, adiós, bye, ya, ¿sale? Entonces, porque si no, pues, vamos a ser groseros con los pacientes y les dije desde la primera clase, la primera causa de quejas en un paciente no es porque les dimos mal el tratamiento, porque no estuvieron los medicamentos, no, es el trato al paciente. Esa es la primera causa de que haya conflictos entre médico-paciente, enfermera-paciente, ¿sale? Entonces, por eso tratar con mucho cuidado a los pacientes. Muy bien, continuamos, Yes, supongo que le toca. Dice, tratar adecuadamente a pacientes descontentos. La conducta a seguir con un paciente descontento cobrará una especial relevancia por el hecho de que confluyen una serie de circunstancias que hacen de esa una situación de comunicaciones especialmente delicada. ¿Se puede cambiar, por favor? Dale. Dice que se producen con más frecuencia cuando el paciente no tiene habilidades de comunicación y al sentirse atacado reacciona a la defensiva, lo cual dificultará aún más si cabe la situación del descontento o cuando no tiene razón, trata de imponer su criterio por la fuerza para obtener beneficio. Dice que en estos casos debemos de actuar de ser amable, manteniendo la cordialidad profesional. Esto descontrolará al paciente. Otra sería que diga lo que diga, ser cortés utilizando el tono de voz suavemente. Esto mantendrá sereno y no se sentirá ofendido. La siguiente. Así es. Vamos a parar tantito la clase. Vamos a conectarnos y desconectarnos para los últimos 7 minutitos que nos quedan. ¿Sale? Las veo en un segundito, chicas, antes de que se acabe esto.